la ensalada de frutas más cremosa y deliciosa que preparo en solo minutos. Si usted quiere aprender a preparar una ensalada de frutas cremosa, fresca y con un equilibrio perfecto entre dulce y ácido, quédese hasta el final porque esta receta tiene un detalle que la hace irresistible. Inicio esta exquisita ensalada con una piña. La lavo muy bien por fuera. Aunque no consuma la cáscara, siempre es importante hacerlo. Le retiro completamente la cáscara y también los puntos negros. Luego corto en rodajas gruesas y tomo 2, que es lo que necesito para esta receta. Estas rodajas las corto en cubos medianos, buscando que todos queden de tamaño similar para que la mezcla sea uniforme. Pongo la piña a calar junto con 2 cucharadas de azúcar. Este paso es fundamental para evitar que la fruta se amargue y para intensificar su dulzor natural. Aquí está uno de los secretos que muchos pasan por alto y que cambia completamente el resultado final. ¿Usted acostumbra a calar la piña o la usa directamente? Déjemelo en los comentarios. Paso a 4 fresas grandes, también conocidas como fresones. Estas bien lavadas y desinfectadas. Les retiro las hojas con cuidado y luego las corto en cubos medianos. La fresa aporta color, frescura y un aroma delicioso. A mí este ingrediente me gusta mucho porque le da vida a la ensalada y combina muy bien con el yogurt. Además, es rica en antioxidantes y vitamina C. Y vea pues, si hasta aquí le está gustando la receta, lo invito a suscribirse ahora mismo a Qué Rico Recetas. Active la campanita para que no se pierda ninguna preparación. También cuénteme desde qué ciudad nos está viendo. Uso también 125 gramos de uvas rojas. Las lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, las corto en mitades y retiro sus semillas. Este detalle es importante para que al momento de comer la ensalada sea mucho más agradable. Las uvas aportan jugosidad y un dulzor suave que equilibra la acidez de otras frutas. ¿A usted le gustan más las uvas rojas o verdes en ensaladas? Lo leo. Tomo también un banano bien grande, lo pelo con cuidado, lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. El banano aporta textura cremosa y dulzor natural. A mí me encanta porque hace que cada cucharada se sienta más suave. Pero dígame algo, ¿prefiere el banano bien maduro o apenas pintón para este tipo de ensaladas? Luego ocupo una manzana roja. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos medianos. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significó un montón. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la piña ya calada y escurrida. Luego incorporo la manzana roja. Sumo el banano en cubos, agrego las fresas, integro las uvas rojas y finalmente añado 125 gramos de arándanos frescos. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Por lo tanto, añado 3 cucharadas de yogur griego natural. Luego agrego 2 cucharadas de queso crema, que aporta suavidad y cuerpo. Y finalmente el jugo de un limón, que equilibra el dulzor de la fruta y realza todos los sabores. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin aplastar la fruta. Lo hago con paciencia para que cada trozo quede bien cubierto y la presentación sea impecable. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta como postre fresco, como acompañamiento en una comida especial o incluso como opción ligera en la tarde. Puede acompañarla con pollo a la plancha, con carnes blancas o simplemente servirla fría en reuniones familiares. Bueno, mi gente de Qué Rico Recetas, si esta preparación le gustó, déjeme un me gusta y compártala con alguien que disfrute las ensaladas de frutas. Déjeme en los comentarios qué fruta le agregaría a usted o si cambiaría el yogurt por otra opción. ¿Le gustó esta combinación? ¿La prepararía para una ocasión especial o para el día a día? Gracias por acompañarme, por apoyar este canal y por cocinar conmigo. Desde Pereira seguimos compartiendo recetas sencillas, detalladas y llenas de sabor. Recuerde que cuando se cocina con dedicación y buenos ingredientes, el resultado siempre se nota. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.